El lunes comenzamos la semana con un tema igualmente de interés con el abogado y notario Ángel Pérez García. Los albaceas, ¿cobran o no cobran? Ellos nada más se llevan el fastidio de cuidar el cumplimiento de un testamento o también de alguna manera llevan algún beneficio económico. También a lo mejor les toca una parte o cómo funciona esto. Angelito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlitos, pues nuevamente un gusto en saludarte, saludar a tu público. Aquí estamos con un tema interesante porque he escuchado, yo no quiero ser albacea, yo sí quiero ser albacea, es una friega estar llevando la asociación. Vamos a ver los detalles importantes, qué hace el albacea y si cobra o no cobra. Venga, venga pues. ¿Qué es el albacea? El albacea es el ejecutor del testamento. Es el representante de una sucesión que actúa en nombre y por cuenta de la persona que ya no está y es el administrador de los bienes de la herencia. Defiende esos bienes y lleva a cabo la partición y la adjudicación en favor de los herederos. En los juicios testamentarios, ¿quién designa el albacea? El testador. Y en algunas ocasiones dijimos que nombren un albacea sustituto. Si nombran a un albacea, nombren a otro más. Y por favor, no nombren a una persona que sea mucho más grande que el testador, porque a veces fallece y viene un problema que no haya albacea aún designado en el testamento. En materia de sucesión intestamentaria, el albacea es nombrado por todos los herederos, al de mayor confianza o al que por mayoría elijan las personas. Si el testador nombra varios albaceas, pueden actuar de manera simultánea, sucesiva, o uno y otro, o los dos a la vez. ¿Quiénes no pueden ser albaceas? Salvo que sean únicos herederos. Es decir, si en un testamento nombran un único y universal heredero, el albacea puede ser el mismo heredero, o puede ser un tercero extraño que tenga la confianza del testador. No pueden ser albaceas los magistrados, los jueces que estén ejerciendo jurisdicción en un juicio intestamentario, los que estén condenados o hayan sido removidos de su cargo de albaceas, esos no pueden ser albaceas. El cargo de albacea es voluntario. Una vez aceptado el cargo de albacea, este albacea y los herederos fijarán la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración. Y recordemos herencias cuantiosas que muchas personas tienen edificios de productos, tienen efectos de industria, tienen sociedades, tienen acciones, y vamos a fijar una cantidad correspondiente. ¿Quién fija esa cantidad? La fijan los herederos. Pero también la ley la fija en cuanto a los honorarios que deben de vengar una albacea. Por tal motivo, el ser albacea es, como dijera una monserga, no siempre. Si una herencia es cuantiosa, por supuesto que el cargo de albacea va a devengar honorarios. Y la ley lo establece. El autor de la herencia puede establecerlo. Los herederos pueden establecerlo y la ley lo establece. Entonces hay varias condiciones en las cuales se puede ceñir y se puede regir el cargo de albacea y tener ciertos honorarios. Una vez aceptado el cargo de albacea, los herederos y este albacea fijarán la cantidad que va a emplearse para gastos de administración, para la forma de pago y las cargas de la herencia. Recordemos que la herencia no solamente son derechos, sino son obligaciones. Hay obligaciones de pago. Y recuerdo en muchas ocasiones cuántas personas ya fallecieron y en muchas ocasiones van a estar aquí, están en el sepelio y van a saquear la casa del dueño de la casa. Del difunto. Van a empezar a hurgar papeles. Por eso el albacea es una de las personas importantes para pedirle a un juez el aseguramiento de todos los bienes para evitar que vayan a ser dilapidados, vayan a ser desaparecidos y el día de mañana tengan problemas para poder encontrar la documentación, papeles, acciones, etcétera. Entonces el albacea tiene un cargo importante que desempeñar. Por tal motivo, hay maneras de poder
pagarle sus gastos de administración de lo que está haciendo. Las obligaciones del albacea general, además de las establecidas en la ley, son las siguientes. Tiene que presentarse con el testamento en caso de ser un juicio testamentario, y al ser elegido por los herederos, va a presentarse dentro del juicio intestamentario. Va a asegurar los bienes que son producto de la sucesión, va a formar el inventario y el avalúo que forman parte de la sucesión, va a llevar a cabo el pago de las deudas mortuorias y va a llevar a cabo la partición y adjudicación de los bienes en favor de los herederos. Si el albacea fue nombrado en un testamento y lo tiene en su poder, tiene 30 días para iniciar el trámite del juicio intestamentario. Dentro de los 30 días, cuando es un juicio intestamentario y acepta la herencia, tiene que iniciar el trámite de la sucesión completa con inventarios y avalúos. Ahora, el albacea, ¿qué pasa si abusa de su poder? El testador le puede imponer la obligación de otorgar una fianza para el desempeño de su cargo o relevarlo de la obligación de otorgar esa fianza para el desempeño de su cargo. En un juicio intestamentario sin testamento, los herederos le pueden imponer la obligación de que otorgue una fianza para el desempeño de su cargo. Y la fianza tiene que ser proporcional con el manejo del acervo hereditario. El testador y los herederos, ya sea dentro de un juicio testamentario o intestamentario, por mayoría pueden dispensar al albacea también de que otorgue esta garantía. Es decir, puede decirle, te tenemos toda la confianza, sabemos de la honestidad probada y no necesitamos la garantía que otorgue para el manejo de esa cuantiosa herencia. Hay un artículo especial que es el 3467 del Código Civil que establece una disposición muy clara y que dice, si para el pago de una deuda o gasto urgente fuera necesario vender algunos bienes de la sucesión, el albacea podrá hacerlo de acuerdo con los herederos y con una autorización de un juez judicial si en la herencia hay menores. Entonces, ¿se pueden vender los bienes de la sucesión? Por supuesto. Este artículo 3467 del Código Civil lo está estableciendo y puede llevar a cabo esa venta para poder sufragar todos los gastos necesarios de esa sucesión intestamentaria. Ahora, si el testador no señala retribución alguna para el albacea, la ley establece lo siguiente. El albacea cobrará el 5% sobre el importe líquido y efectivo de la herencia y el 10% sobre los frutos industriales o de los bienes hereditarios. Entonces, tenemos una cantidad que la ley establece, en primer lugar, como mínimo, otra que el testador la haya designado y una tercera que los herederos se pongan de acuerdo y determinen alguna cantidad para poder pagar el albacea. Entonces, el cargo de albacea, claro que tiene una retribución, es un cargo como tal, es voluntario, pero puede ser remuneratorio y con estas condiciones, por supuesto que hay una remuneración que el albacea tiene derecho a cobrar por el trabajo que está efectuando. No es un trabajo simple, porque además se va a encargar de defender los inmuebles. ¿Qué pasa si en algunos terrenos están invadidos? Va a presentar la denuncia de despojo. ¿Qué pasa si en los inquilinos no le pagan renta porque ya falleció el dueño? Pues va a tener que demandar juicios de desocupación. Es decir, todos los problemas que se presentan, el albacea es el que va a sostener esa herencia y a cuidarla. Entonces, ¿tiene derecho a cobrar? Por supuesto que tiene derecho a cobrar. Tiene derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que designe el testador o de acuerdo a lo que los herederos determinen. Entonces, es un cargo como tal que debe llevarse a cabo. Ahora, ¿cuándo se termina el cargo de albacea? El cargo de albacea se termina cuando el juicio sucesorio concluye, cuando hay una incapacidad legal del albacea debidamente determinada, cuando el juez pueda excluirlo o removerlo de su cargo y por la revocación de su nombramiento. Por esas causas, el albacea termina su cargo. Entonces, es un cargo voluntario, puede renunciar, pero si lo acepta, tiene derecho a cobrar honorarios. Muy bien. Por supuesto. Pues la verdad es que
aún así, yo no, le No entro. quiero ser albacea. Yo no le entro. Angelito, muchas gracias. Carlitos, un placer para ustedes Que también. estés muy bien. Gracias.